19:40 vamos a retomar un tema que nos quedó inconcluso anoche. Estábamos hablando justamente con un colega mexicano, Darío Dávila, lo que estaba sucediendo a estas horas en México a pocos días de la asunción de Andrés Manuel López Obrador como presidente del país azteca y la cantidad de nubarrones que ya se asoman en el horizonte mexicano a raíz de cuestiones que han comenzado a surgir, algunas de ellas rápidamente desechadas, pasos en falso de un equipo de gobierno que todavía no asumió y ya comienza a tropezarse con otras formas de poder. Pero lo que en principio había quedado pendiente con nuestro colega Darío Dávila era el tema de la relación de Andrés Manuel López Obrador con el tema del narcotráfico, con los poderosísimos cárteles de la droga, en un México que a estas horas quiere darle forma legislativa a la despenalización de la tenencia y consumo de la marihuana. ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches, Ricardo. Un abrazo a ti, por supuesto, a tu auditorio. A tus órdenes. Bueno, lo que habíamos un poco mencionado anoche era la dificultad que puede llegar a tener el supuesto diálogo, si es que este se produce, de López Obrador con los cárteles de la droga, considerando que esos cárteles no son simplemente individuos que viven al margen de la ley como tantos, sino bandas criminales con un nivel de crueldad como pocas veces se ha visto en Latinoamérica, ¿no? Bien, lo dices muy bien y déjame llevarte a esto que está ocurriendo hoy en México y aquí en el país vecino, Estados Unidos. Seguramente para los que están siguiendo noticias en México o desde Sudamérica hacia México, habrán descubierto hoy que el Chapo, en esta audiencia que se le sigue en Nueva York, ha afirmado hace unas horas que el cártel de Sinaloa dio sobornos a presidentes mexicanos. Y esto tiene que ver con lo que planteas, Ricardo, ¿no? Sobre todo porque en la antesala de la legalización, vamos a llamarle así entre comillas, de la marihuana, lo que está en juego no solo es un tema de un enfoque de salud pública, que en este caso tiene que ver con el derecho de las personas a decidir por voto propio si son consumidores o incluso si pueden, en este caso la iniciativa, y lo dejo en claro, la iniciativa únicamente contempla dos cosas, ¿no? Una, regalar, eso está prohibido; donar también está prohibido; vender está prohibido; o distribuir está también prohibido. Esta iniciativa que se está planteando, de alguna manera busca reducir obviamente el trasiego y de alguna manera convencer a los ciudadanos que esta política en México prohibicionista, Ricardo, en términos del trasiego de la marihuana, de las drogas, ha fracasado y que la regulación, de alguna manera, empezando por la marihuana, sería un paso adelante para la pacificación. Pero regresemos a Nueva York. ¿Qué tiene que ver esto con Nueva York? Bueno, tiene que ver muchísimo, porque mientras esto ocurre en México, insisto, el Chapo Guzmán le está diciendo a un jurado norteamericano que él sobornó, o por lo menos dio mucha plata a Enrique Peña Nieto, que es el presidente actual mexicano, y a su antecesor, que es Felipe Calderón, ambos de extrema derecha. Esto, como sabrás, lo habrá firmado el abogado de Joaquín Guzmán. Llama la atención, Ricardo, que mientras está este debate en México sobre la legalización, lo que está diciendo el Chapo allá está reconfigurando el mapa delincuencial en México. Y esto como para explicarlo en piezas de ajedrez, en movimientos de ajedrez. Cada palabra que salga de la boca del Chapo implica una sentencia de muerte para gente que lo pudo haber traicionado, para gente que testificará en su contra, o para miembros de su organización que siguen al mando de la misma, como es el caso de a quien ha acusado el Chapo como el verdadero jefe del cártel de Sinaloa, un personaje llamado Ismael El Mayo Zambada. Con todo esto que te estoy contando, ya aparece una serie de Netflix. Sí, por cierto. La legalización. Capítulo 2, el Chapo hablando en Nueva York en contra de expresidentes, diciéndoles que le sobornó. Y capítulo 3, intentando en México contener un tema que a menos de 2 semanas de que López Obrador sea el presidente, no necesariamente está implicando que el país se pacifique.
Que quede claro, la intención, me parece, de Andrés Manuel López Obrador no deja de ser buena, pero los cárteles no necesariamente tienen las mismas intenciones y los mismos, sobre todo, objetivos de negocio, Ricardo, que el nuevo presidente electo. No, es que no estamos hablando de negociar con una suerte de empresarios del delito, sino estamos hablando de negociar con bandas criminales con un poder de fuego enorme y que no han vacilado en descargar su violencia sobre toda la sociedad mexicana con los resultados conocidos, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hasta qué punto pueden ser interlocutores válidos? Sí, me parece que la sola aproximación a miembros de la delincuencia organizada hablaría ya de un narcopoder en México, de un narcopoder político, también de un narcopoder económico. Sentarte frente a un testaferro de un narcotraficante, llámese Cártel del Golfo, Cártel del Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, en su momento Cártel del Pacífico o Cártel de los Zetas, porque además parecen empresas. Déjame decirte un dato importante, ahorita cerrando esta reflexión que planteas. En la frontera mexicana, creo que alguna vez en alguna conversación lo habíamos tocado, pero es importante que la audiencia tenga este contexto. El tratamiento que socialmente se le da a los cárteles mexicanos es un tratamiento corporativo, aunque suene irónico, es real. Para muchas ciudades, para muchas economías de ciudades no tan grandes, hablo de 1,5 millones de habitantes o más, la narcoeconomía y el narcopoder es eso, es el poder mismo. Por lo tanto, no suena descabellado la posibilidad de que el gobierno tenga la posibilidad de sentarse de poder a poder, es decir, de un poder elegido legítimamente frente a un poder que ha tomado a partir de las balas, el trasiego y el control y incluso la omisión ciudadana, porque bueno, la ausencia de denuncia también crea un vacío importante. Tendría el gobierno, insisto, que buscar sentarse con este tipo de organizaciones que a la larga no respetan jerarquías, son el mismo Estado, ellos construyen, ellos hacen fiestas para los niños el 30 de abril, ellos construyen carreteras, ellos trasiegan y trafican con personas, ellos imponen candidatos. Entonces, me parece que cuando digo que no es descabellada que Andrés Manuel tenga facilitadores, es porque o pacificas o ellos seguirán siendo, digamos, esta mano dura con comportamiento de... Claro, la pregunta, Darío, es si realmente se puede contar con ellos para una pacificación, y me parece que no es posible. Sí, si lo vemos en términos de, digamos, más sociales, te diría sí, no es posible. Pero en este México que parece Netflix cada día más, todo podría ser posible. Pensábamos que el hombre más buscado del mundo, el narcotraficante más buscado del mundo, jamás diría que sobornó a un presidente, ahora lo está diciendo. Pensábamos que la organización del Chapo Guzmán iba a quedar descabezada, lo cierto es que sus hijos están tomando el control. Pensábamos que los Zetas solo iban a dominar México, ahora tienen el control también con Europa, particularmente con España y con Sudamérica. En este México bárbaro todo sigue siendo posible y más, Ricardo. ¿Y sabes qué pasa, Darío? Mirándolo con muy poco optimismo el tema, te diría, con una mirada francamente pesimista, me parece que el resultado de esto puede ser uno solo. No hace falta ser muy lúcido para darse cuenta. Es la legitimación del poder del narcotráfico y, por lo tanto, la aceptación de que de alguna manera el Estado mexicano está frustrado y probablemente en vías de extinción. Y eso es gravísimo. Sí, es grave y es altamente pesimista, pero es real. Y me parece que la realidad es un buen combustible para tomar acciones y para tomar políticas públicas, o lo que tengamos que tomar para que esto mejore. Pero el narcotráfico en México le está haciendo la tarea al Estado. El narcotráfico es el Estado, Ricardo. Sí, no tengo ninguna duda. O sea, es un Estado paralelo que hoy es más importante que el Estado mismo. Así es, porque controla estructuras de poder, controla estructuras económicas, controla también incluso este humor social. Si mañana un cártel decide, como ha ocurrido en México en años pasados, decide llevar a damnificados de una inundación colchones nuevos, lo va a hacer porque tiene los recursos que el gobierno no tiene. Entonces los narcotraficantes están llenando estos huecos de poder. En algunas regiones, y acaba de pasar
después de un desastre natural, se descubrió en Sinaloa, justo en la tierra de Chapo, que muchos de los colchones que se entregaron para personas que habían sido afectadas por una inundación severa, por un huracán que pasó, no servían. Entonces el cártel salió al quite, como decimos en México, y en camionetas de lujo, con hombres armados, con trailers bien organizados, hizo lo que el gobierno no había logrado: darles colchones decentes a las personas. Claro. De ese tamaño es el reto, Ricardo. Digamos, más datos que apuntalan la teoría de que estamos en presencia de un Estado fallido. Pero te quería llevar a otra cuestión, a los tropiezos que está experimentando López Obrador aún antes de haber asumido. O sea, de pronto, y esto me parece que habla de inexperiencia política, ¿no? De falta de cintura, diríamos nosotros acá. O sea, quiso arremeter contra la banca, y la banca le ha propinado literalmente un golpe de knockout. Así es la iniciativa del gobierno mexicano de cuestionar las comisiones que en toda América Latina, no solo en México, cobran los banqueros. Se le regresó, como decimos en México, pero lo que llama la atención, y analicemos esto, técnicamente el presidente, con esta ultraconcentración de poder que tiene, ganó la mayoría, ganó por una votación increíble, tiene el control del Congreso, en fin, tiene muchos mecanismos como para ejercer un superpoder, ¿no? Y lo que queda claro en esto que ha pasado con Andrés Manuel es que mientras el legislativo propone la iniciativa, los banqueros, que en este caso tiene que ver con el poder económico, lo regaña. Andrés Manuel levanta el teléfono, agacha la cabeza, y para muchos también es un mensaje de sumisión frente a los poderosos. Claro. El hombre que quiere luchar contra las desigualdades agacha la cabeza frente a los poderosos. Entonces, la pregunta es, entonces de nada le está sirviendo a Andrés Manuel esta concentración de poder. ¿Para qué la está utilizando? Y otra parte que es importante, Ricardo: los hombres sensatos, entre comillas, que rodean al nuevo presidente electo, deberían estar técnicamente ayudándolo a tomar estas decisiones. Lo que llama la atención y lo que parece es que Andrés Manuel se está quedando solo. Y cuando se empieza a quedar solo un presidente que utilizó el populismo para ganar una elección, bueno, creo que hay que voltear hacia América Latina para darnos cuenta de lo que pasa. Sí, me parece que López Obrador está viendo cuáles son los límites que le impone el sistema por un lado, y por el otro lado comprobando que no tiene los papeles muy claros en relación con todos sus aliados, ¿no? Y no solo eso, esto que mencionas por supuesto que es importante, pero un presidente que hace consultas, que somete políticas públicas a consultas populistas, que incluso sin ser elegidos utiliza mecanismos de consulta que técnicamente no tienen ninguna validez, es un presidente que para muchos ha entrado en un proceso más rápido de desgaste que el usual. O sea, el aceleramiento de Andrés Manuel antes de tomar la presidencia ha sido meteórico. Te suelto un dato más. En próximos días se realizará otra consulta, es la segunda consulta que este presidente electo quiere hacer a nivel nacional, a nivel de todo México, y quiere preguntarles a los mexicanos si están de acuerdo en que se construya un tren en el sureste mexicano que conectaría a varios estados y ayudaría a una región. ¿Tú crees que los mexicanos tendrán la capacidad para analizar por qué conviene o no la construcción del tren? Por supuesto que no, porque la gente está ubicada y preocupada por trabajar, por salir adelante, por cuidarse del narco, no por saber si un tren le afecta o no. De ese tamaño estamos hablando de estos arrebatos digamos, de poder y de saber qué margen de operación tiene Andrés Manuel. Está claro que llegará, sí, ahora que asuma la presidencia de la República, 1 de diciembre, pero lo hará sí ya con un margen de desgaste inusual al que otros presidentes en el mismo periodo de tiempo tuvieron, Ricardo. No va a ser un comienzo fácil. Darío Dávila, gracias por habernos ilustrado sobre este asunto. Hasta la próxima y un abrazo. Hasta pronto.